Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y el Jikook. El día de hoy les traigo unas cosas súper bonitas. Bueno, lo primero es que justo me topé con esta cuenta que se dedica a hacer puro material artístico que tiene que ver exclusivamente con los fanfics. Ya por ahí me habían pedido que hablara yo más de este tema y me acabo de encontrar esto, entonces por eso se los traigo. Se pueden unir, hay de hecho una cuenta especial creada donde se va a estar publicando todo de lo que se va a estar creando ahora sí que en este tipo de festivales, y me da muchísima alegría poder estar aquí porque también están anunciando otros festivales más. Entonces ustedes lo único que hacen es entrar a los links. Les recomiendo que lo abran con algún navegador, como en mi caso yo lo abro con Opera. Una vez que están aquí, lo que van a pedir obviamente es unirse. Entonces aquí tenemos muchísimos trabajos que ya están publicados y que tienen que ver, en este caso pues con los chicos, con el Jikook. Se los recomiendo muchísimo. Por acá, por ejemplo, también estoy esperando que me acepten a este otro festival que tiene que ver más con historias de fantasía, y este que es completamente un festival dedicado al Jikook. Entonces, si ustedes aman los fanfics, estas son muy buenas opciones para que ustedes puedan leer muchísimo material. Únanse a esta cuenta, yo creo que no se van a arrepentir, van a encontrar cosas bien interesantes que te animan a que tú puedas leer una historia, porque le dan como un enfoque especial, ¿no? Ya cuando tú tienes imágenes más claras, es todavía más divertido leer. Bueno, pues esto es lo que les traía, que está dedicado a esta cuenta que está promoviendo puros festivales que tienen que ver con el arte de crear fanfics. Así que una vez cumplida esta misión, regresamos rápidamente a nuestra cuenta de X para hablar pues obviamente del Jikook. ¿De quién más vamos a hablar si no es de ellos? Estos momentos tan lindos donde dicen que el reto de Jungkook era tocar las narices de todos, pero tenía que hacerlo de una manera discreta, excepto que con Jimin no pudo. O sea, con todo cumplió la misión, pero con Jimin sí ya fue así como que necesito tocarte la nariz, y se la tocó. Y con esto cumplió su reto. Así que estas son de esas cosas hermosas que tenemos para compartir el día de hoy. Mucho arte también dedicado a Jimin, porque se está haciendo un año de que sí hizo historia nuestro Jimin, que llegaba al número 1 del Billboard Hot 100. Esto es importante porque ya sabemos que muchos artistas sueñan toda su vida con poder conquistarlo, y Jimin lo hizo. Yo sé que también Jungkook lo logró y también ha permanecido muchísimo tiempo en las listas, pero la diferencia entre uno y otro es que Jungkook tenía el apoyo de todo lo que tenía que ver con el que pusieran su música en Estados Unidos en la radio. También ese fue el motivo por el cual Jimin no pudo conservar más tiempo este número 1 en el Hot 100, porque no lo tocaban en la radio, y eso es como base de las reglas para poder estar en el Hot 100, pero Jimin aún así lo logró de una manera orgánica. Hoy X está lleno de esto, de Jimin. Hace un año atrás, lo que era imposible para todos, Jimin lo hizo posible. Se convirtió en el primer solista coreano en lograr un número 1 en el Hot 100. Fue una completa locura, tal cual la canción, dedicado también a Like Crazy, y este momento tan bonito del video, donde sabemos que Hobi estaba ahí observando cómo se hacía todo, pues de las parejas más poderosas que existe en Corea, ya sea que sea como amigos o como miembros del mismo grupo. Pues por un lado tenemos a BTS Jimin, que el año pasado estuvo en la portada de Forbes, y ahora tenemos Jungkook casi un año después. Jimin estuvo en mayo del año pasado y ahora tenemos a Jungkook, y solo por eso ya les decía, son la pareja más fuerte de Corea. Ahora vean esto, el lanzamiento que se viene. Estas versiones bebés de los BT21 son puro amor, y sí, todas quedamos hechas unas locas cuando se le cae su chupete y se pone a llorar, y cómo se despierta Cookie. O sea, es increíble cómo esta pareja tiene tanta fuerza y saben que es tan atractiva que hasta en sus versiones bebés, de alguna manera, Cookie responde a los llantos de Chimi. ¡Ay, por favor, es precioso! Y sí, ya se viene esta nueva línea, que es un primor. Ahorita vamos a ver algunos adelantos. Aquí ya la tenemos. Vean ustedes, es una belleza. Yo sé, hemos tenido la versión frutita, la versión pastelitos. Ahora también cuando salió In The Cloud, pues volvíamos un poco como a la versión de los postres. Pero cuando vemos sus versiones petit, bebé, así tal cual oficiales, bueno, es que es puro amor. O sea, ¿cómo no enloquecer con esto? Yo inmediatamente dije, quiero el mío. O sea, se los juro, yo digo, necesito el mío, y probablemente voy a necesitar a mi Cookie Baby también, porque no puede estar solito mi Chimi.
Dice, miren, son una cosita tan tierna y por cierto el enfoque es casi siempre en, pues ya decíamos, bebé Chimi con Cookie. Es que es una preciosidad. ¿Cómo se pone a llorar? Bueno, hasta en esto decíamos, bueno, es que cómo no nos vamos a enloquecer con todo esto. Se agradeció en vivo. Dice, la encantadora y humilde respuesta de Jimin a su éxito en el Hot 100 quedará grabada para siempre en nuestro corazón. Muchas gracias por hoy, te amo, gracias, trabajaré duro, trabajaré más duro y haré lo mejor. Intentaré convertirme en alguien que estés aún más orgulloso de que sea tu artista. Estos momentos tan bonitos vividos con Jimin y que pues muchas de nosotras ya estábamos aquí en el fandom y poder vivirlo junto a ustedes ha sido verdaderamente un honor. Créanme, me siento muy feliz de haber podido vivir esto y de que las fans estén dando su amor así, a este nivel en todo el mundo por Jimin. Se siente bien bonito, la verdad. Kina también nos regala preciosísimo arte de Jungkook. Otro pues que donde está Jimin siempre va a estar Jungkook. Hablando de nuestra cuenta regresiva, pues ya faltan 70 días para el regreso de Jin, 197 días para el regreso de Hobby, 444 días para el regreso de Yoongi, 433 para el regreso de Tae y de Nam y 434 para el regreso de Jimin y Jungkook. Y tenemos estos preciosos artes. Esto me encanta porque Jimin está consolando a su Chimi bebé y pues como está Chimi bebé todavía así llorando con sus lagrimitas, pero lo que me encantó es este otro arte. Como ahora sí que Cookie no está fácil de controlar ni de confortar. Aquí podemos verlo en Jungkook como está hasta salpicado con las lágrimas y las babas de su bebé, pero se me hizo algo hermoso para el día de hoy. Cuando las artistas empiezan a trabajar a esta velocidad, o sea, unas horas y ya estaba acá. Esto también me pudo gustar muchísimo porque dice, es un día de primavera donde está Jimin. Vine buscando la primavera en un café de día de primavera. Nuestro Jimin nos recibe muy bien y es que ahorita también hay cafeterías temáticas donde conforme se va a cumplir el primer aniversario de este primer lugar en el Hot 100, se han dado la tarea justo de crear todo esto. Entonces llegar y estar en un lugar que además se ve tan finamente preparado para esto. Vean ustedes los vasos, las tazas, bueno, belleza total. Entonces, pues imagínense si no va a ser emocionante llegar aquí, tomarte un café, apoyar a Jimin. Bueno, puro amor. De verdad que las coreanas tienen una suerte. Veíamos la versión de Rex de Jimin y también les comenté que estaba saliendo muchísimo material de Jimin justo así. Bueno, pues sirve como que perfecto también para darle vida a este video y compartir con ustedes estos momentos. Es que hay tantísimo de Jimin allá, así ahora sí que suelto en la red, que es imposible a veces decidirse por qué momento les pongo en el video. Es que de verdad es complicado, pero también tenemos estos momentos del Jikook que se hacen muy importantes para todas nosotras, porque cuando los podemos ver así en esta convivencia, la manera en que se miran, en que se tocan, es que es bastante interesante, lo cual me recuerda que estuve viendo en TikTok, hay personas que también se dedican a hablar del Jikook y pues comentaban mucho acerca de qué clase de persona queremos que sea Jungkook, por ejemplo. Si fuera cierto que él tuviera una relación, por ejemplo, con Tae, que tanto nos gustaría ver a un Jungkook que aparentemente todo el tiempo está más preocupado por otro compañero del grupo, como podría ser Jimin, aunque tuviera una relación con otra persona. Y pues qué tanto nos gustaría más que Jungkook fuera real y siempre mostrara sus sentimientos como lo hace con Jimin, ¿no? Entonces pues es bastante interesante lo que están diciendo. Me llamó la atención y por eso se los estoy comentando, porque tenemos, ya les decía, 1000 momentos de Jungkook hablando de Jimin. Esto que también dice, debemos hablar más acerca de esta clase de cosas, creo que sí, son muchos momentos y a veces todas entramos en duda por todo lo que nos está rodeando y vemos, pero por ejemplo aquí como le dice una ARMY que pues Jimin es suyo y él dice no, es mío, y lo dijo así tal cual en un live. Entonces creo que Jungkook también nos ha dado muchísimo como para que nosotros también creamos en sus sentimientos y en lo que él hace, que actualmente estén juntos en el servicio militar debería de ser casi que suficiente para que nosotros sepamos la pureza de los sentimientos de este hombre. Y el simple hecho también de ver a Cookie llorando porque está llorando Jimmy también debería de ser así. Y es que vean, tenemos estas cosas tan preciosas y un artista que nos muestra también su versión petit, en este caso de Bebé Chimi con Jimin. Y es tan dulce todo esto que yo dije, ay, por Dios, es que es una preciosidad. Esta artista dice que creó este arte pensando en dos maestros que pues pueden ser tanto Jimin como Jungkook. No nos da más a entender qué pueda suceder entre ellos, pero me recordó un webtoon que de hecho
era la historia de un maestro universitario. No viene tanto al caso, pero me lo recuerdo. Elsa, que también nos regala un arte del Jikook precioso para el día de hoy, tiernas y bonitas, pues aquí las vamos a tener. Y con este videito nos vamos a despedir por el día de hoy. Recordarán ustedes, mucho se habló y muchos decían que era como si le estuviera hablando a su bebé. La verdad es que sí, es un momento muy tierno entre el Jikook y con esto me voy por el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani. Hoy hablamos mucho de bebés, hasta con este final, porque de verdad parece que le está hablando un bebé en la panza de su mamá. Que nos vemos lo más pronto posible en el siguiente video.